Y bien, como sabemos, ayer los hermanos Fujimori en pleno acudieron al Ministerio de Justicia y luego incluso a Palacio de Gobierno para presentar el pedido de indulto a Alberto Fujimori. Estamos con César Nakazaki, abogado de la familia Fujimori o de Alberto Fujimori en este asunto. Doctor Nakazaki, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. Bueno, quizás podamos ir directamente a la pregunta, pues, de fondo, ¿no? Según el reglamento de indultos, pueden ser, se recomendará el indulto en los siguientes casos: A, los que padecen enfermedades terminales. Este no es el caso. Ese es el primer supuesto. No sería el caso. Nosotros estamos en el segundo. En el segundo, es lo que le iba a decir. B, los que padecen enfermedades no terminales graves, que se encuentran en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable. Y además que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad. Ustedes me imagino que están tratando el segundo, porque el tercero ya es una enfermedad mental. Claro, claro. Bueno, ¿cómo van a poder sustentar? Porque esta es una exigencia, si bien ya no se habla acá de enfermedad terminal, de todos modos, digamos, el nivel de enfermedad es muy fuerte, ¿no? Muy grave. Lo primero es un avance muy importante, porque recordarás que cuando se especulaba sobre la solicitud de indulto, se había, por parte de los voceros oficiales y los políticos que intervenían en este caso, sostenían equivocadamente que el indulto solo lo pide un enfermo terminal, ¿no? Era varias veces lo que se exigía, y como bien ha señalado, no. Ahora, ojo, son criterios referenciales, porque la prerrogativa constitucional, porque la prerrogativa de las gracias presidenciales las da la Constitución, claro. Técnicamente solo podrían estar reglamentadas por la propia Constitución o una ley de desarrollo constitucional, no una resolución ministerial, ¿no? O sea, básicamente son pautas que tiene el presidente para guiarse. Además, esta comisión, por lo visto, recomienda. Claro, solamente emite un informe. No es efectivamente. La decisión la toma el presidente de la República. Ahí creo que hay un defecto de norma, ¿no? Ya el abogado y el profesor se juntan, entonces el tema es que los poderes del presidente... ¿Usted es profesor? Profesor hace 30 años en la Universidad de Lima. Derecho penal, procesal penal, seminario y ética profesional. Profesor más antiguo, Derecho Penal en la Facultad de Derecho. Claro, y en su momento el alumno más destacado, por cierto. Ah, sí, bueno, está bien. No, las notas, a las notas me remito. A las notas. Bueno, pero usted pues perdió el juicio de Fujimori, bueno, o sea que las notas fue 0. Qué mejor que tú para marcar eso, entonces, porque tú bien has marcado y algún día lo tuviste acá, mi tocayo César San Martín, y dijiste un tema muy interesante. Cuando hacías la reflexión sobre lo que fue la política antisubversiva de Fujimori, él te respondió algo importante y te dijo: yo no juzgo la historia. Entonces mucho me quedé pensando en esa respuesta, porque entonces ¿de dónde sale el hecho que fija un juez en una sentencia, no? Pero bueno, el caso terminó, y quienes serán los críticos... Ese argumento que yo hice quizás lo debió usar usted en... Plenamente. Ese fue nuestro defensa. Nuestro argumento fue que la política antisubversiva del presidente Fujimori, que llevó a que toda la cúpula de Sendero Luminoso sea atrapada sin un solo balazo, concretamente a Abimael Guzmán, a diferencia de las otras experiencias en el mundo, porque nunca los cabecillas llegaron a juicio, a todos los mataron, ¿no? Pero bueno, ya los analistas jurídicos harán el juicio respecto a si fue correcto o no esa defensa, ¿no? Acá lo que corresponde es, como tú bien señalabas, demostrar que hay una enfermedad grave, que la pérdida de la libertad, la prisión, pone en grave peligro la vida o la salud de la persona, porque de acuerdo al derecho humanitario, la pena solamente puede quitar los derechos que establece la ley. La pena privativa de la libertad ambulatoria. Pero usted estaba diciendo que hay un vacío legal. Ah, sí, lo que te decía es por lo que son pautas... Está usted perdiendo el hilo, doctor Nakazaki. No, lo que decía es que hay pautas referenciales, porque un poder constitucional solamente lo tiene que desarrollar la propia Constitución, o en todo caso una ley de desarrollo constitucional, no una resolución ministerial, ¿no? Ahí del análisis. Pero la causal que estamos invocando es, el tipo se llama indulto humanitario, y en el supuesto que invocamos, como decía, es una enfermedad que implica que una persona que ha perdido la libertad
puede sufrir un grave peligro para la vida o la salud. Porque como te estaba explicando, en el derecho humanitario, las penas solo pueden quitar el derecho que establecen. Una pena privativa de la libertad solo puede quitar la libertad. No existe la pena de pérdida de la salud y menos la pena de muerte progresiva, ¿no? El te mato a poquitos está proscrito, prohibido por el derecho humanitario. Y bueno, pero ¿cómo están... ¿Usted considera que tienen los elementos para demostrar eso? Demostrar, fíjese, que la enfermedad es grave, que se encuentra en una etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable. El presidente Fujimori... Y además que las condiciones de carcelería la agravarían. El presidente Fujimori es un paciente que padece de cáncer de alto riesgo porque las comorbilidades o la patología que lo acompaña, sobre todo la hipertensión arterial, lo convierten en un paciente sumamente peligroso, porque... Peligroso para sí mismo. Para la salud, efectivamente, claro. Efectivamente para la salud. La posibilidad de presentar un infarto cerebral, la posibilidad de que el cáncer se vuelva un carcinoma, o sea, ya entre a una etapa, porque escuchaba ahora que en un noticiero hay un doctor de Estados Unidos que sin haberlo examinado dice, no hay cáncer, y un médico lo que debería explicar es que no habrá la lesión visible o externa, pero eso no significa que la persona internamente... Para que una persona esté curada de cáncer, y eso lo saben mejor los oncólogos, tiene que ser 5 años seguidos de análisis que demuestren la desaparición de la enfermedad. En cambio, el presidente Fujimori, y el ejemplo es muy sencillo, mientras que fue presidente, en 10 años presentó un evento cancerígeno. En 5 años de penal ha presentado 2 veces carcinoma, o sea, el cáncer en su versión más fuerte. Entonces queda claro, la depresión severa y la hipertensión arterial, bajo mi perspectiva, sí califica para el tema de la segunda causal que tú has señalado, pero evidentemente el primer juicio lo tienen que hacer los médicos. Acá los médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el órgano máximo en el Perú y de, creo, prestigio indiscutible, así lo han determinado. Pero hay un oncólogo que sostiene que el cáncer está bajo control. O sea, un oncólogo que no lo ha tratado, ¿no? El problema es que para pronunciarse sobre el paciente primero hay que examinarlo y luego estudiar todo su historial médico, ¿no? Por eso la historia clínica es un documento fundamental. Es más, ya hay un primer informe que así lo establece, que pidió una jueza hace unos meses para tomarle una diligencia al presidente. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, ustedes nos han enviado los informes médicos del Ministerio de Salud, los estudios anatomopatológicos, y se menciona unas heridas muy grandes, ¿no? Se recibe un examen de segmento de mucosa de lengua y parte de músculo y tejido muscular que mide 4 centímetros de longitud por 1.8 centímetros de ancho en la porción central. Tiene un espesor que varía de 2 a 4 milímetros. Entonces, la operación que le hicieron en ese momento, la extirpación, digamos, era considerable, ¿no? Digamos, ocupaba una parte importante de la lengua. Y esto se ha ocurrido en varias ocasiones. Claro. Pero, claro, de todos modos... lo que me decía acá el doctor, ¿cómo que se llama? Su doctor, oncólogo, el que estuvo acá presente. Pedro Sánchez, puede decir uno. Pedro Sánchez, sí. Pedro Sánchez es que logran cortarle antes de que se infiltre, antes de que haga metástasis, pero hay que estar en control permanente. Lo que hay que impedir es que el cáncer se disemine, claro, ¿no? O sea, la mecánica del cáncer aparece y se esparce por el cuerpo y produce lo que tú bien llamas la metástasis, que es ya el grado máximo de mortalidad del cáncer. Ahora, según el doctor Avelino Guillén, pues esta solicitud de indulto humanitario ha sido presentada sin la firma de Alberto Fujimori, por lo tanto no procede, dice él. Algo parecido ha dicho Víctor García Toma, porque según el formato tendría que firmar él. Justo lo que conversábamos con el doctor García Toma hace unos días acá, que tú no estabas. El problema es que una cosa es lo que parece, lo que uno quiere, y otra cosa es lo que dice la ley, ¿no?
las gracias presidenciales se pueden, y eso era lo que discutíamos en ese momento, se pueden conceder incluso de oficio, porque no hay ningún condicionamiento en la Constitución para qué requisitos tiene que cumplir el presidente para concederlo. Lo único que no debe ser es irracional, ¿no? Por ejemplo, decir que un sano está enfermo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero en la medida que se maneje en términos de razonabilidad, el presidente no tiene limitaciones. Ahora bien, en el caso concreto del indulto, la norma dice que puede ser el interno o puede ser algún familiar. Y por eso es que todos los meses vemos que el mismo Ministerio de Justicia envía comisiones, porque no todos los internos tienen familia, enfermos me refiero, tienen familia, y no todos los internos enfermos tienen un abogado. O sea, por eso es que más bien el Ministerio de Justicia tiene que ser proactivo en su política de indultos, y no lo viene siendo tanto, ¿no? Porque efectivamente en los penales hay muchos dramas humanos. Bueno, entonces, pero aparentemente en el formato se pide la firma del... Pero el formato es un documento hecho para facilitarle a un preso enfermo. Es un documento que establece facilidades, no condiciones, ¿no? Tendría que distinguir el doctor Nguyen el doctor Avelino Nguyen entre formalidades y facilidades. Ahora, el doctor Nguyen también ha dicho que algo ya más de fondo. Ha dicho que Fujimori nunca ha reconocido su culpabilidad por las sentencias condenatorias en su contra. Y, bueno, tampoco ha pagado la reparación civil que adeuda. Entonces dice él, o agrega, ¿cómo pido el indulto si no reconozco las sentencias y los procesos judiciales? ¿Estoy pidiendo perdón de qué? Nuevamente es un problema de estudio. Hace unas semanas estábamos invitados justamente para debatir si hubo prueba de cargo o no en el caso del presidente Fujimori en la Universidad de Villarreal, y no acudió el doctor, estuvo ocupado, y en unas semanas vamos a debatir en San Marcos sobre el indulto. Ojalá vaya, porque el tema es en este caso lo siguiente: el indulto humanitario lo único que exige, como acabas de leer hace un momento, es si hay una enfermedad grave, y si esa enfermedad grave, sumada a la condición de preso, pone en peligro la vida o la salud. No exige, como has visto, un tema de perdón. Por eso hay que ver, ¿está haciendo un comentario político o está haciendo un comentario jurídico? Si se pidiera el indulto simple o el indulto excepcional, que son indultos políticos, vaya con Dios. Pero en el indulto humanitario, lo único que hay que ver es un problema de salud. Él dice, todos los que piden indultos tienen que demostrar arrepentimiento. Y te voy a poner un ejemplo. Otro argumento que se utilizó en el juicio del presidente Fujimori para establecer su política antisubversiva, recordarás, son los indultos que manejó la Comisión Lancier. ¿Cuál era el supuesto para esos indultos? Verificar personas que habían sido condenadas indebidamente porque los habían declarado culpables sin que haya pruebas. Ese era ese supuesto. ¿Qué perdón iban a pedir ellos si eran víctimas de error judicial? ¿Y ese sería el caso, según usted, de Alberto Fujimori? No. ¿Estaría pidiendo perdón, además, digamos, indulto, además del tema de salud, como un efecto de reparación o de corrección de una sentencia, indulto, digamos, supuestamente injusta? No, el indulto solamente es indulto humanitario. Y el indulto humanitario, como repito, lo único que exige es una grave enfermedad, que la prisión implica peligro para la vida o la salud. Ponía un ejemplo, que es equivocado el criterio o la crítica, que el indulto requiere perdón porque ha habido indultos a inocentes. Para establecer que ese es un comentario político. Si ¿Usted cree que el presidente Fujimori, el expresidente Fujimori, es inocente? Por supuesto, yo estoy totalmente convencido. ¿El indulto de paso cubriría esa posibilidad? No, ¿O tendría esa función? Lo que pasa es que el presidente Fujimori está muriéndose de a pocos en la cárcel. Y yo lo que necesito es recuperar su libertad. Como tú bien decías, en tono de broma y en todo en serio, si gano o pierdo, yo necesito como abogado luchar por su libertad. La lucha por la inocencia tiene que ceder cuando por peligro está la vida o la salud. Ya no debería ser el abogado, sino el médico, el que luche por su vida. Sí, solamente es que yo lucho en la parte... Usted debería estar yo entrevistando al doctor Sánchez. Sí, pero la figura es la siguiente. Hace un tiempo criticaban que no procedía el indulto si es que él no era moribundo. Había que debatir jurídicamente los tipos de indulto. Luego dijeron que no procedía el indulto porque él era condenado por secuestro agravado. Entonces tuve que establecer cuáles son los tipos de indulto. Luego decían que no procede el indulto si es condenado por lesa humanidad.
Entonces, acá hay una combinación de aspectos jurídicos, aspectos médicos y evidentemente un componente político. El hecho que haya puntero derecho no significa que no va a haber volante de marca. Hay componente político. Bueno, en todo indulto siempre hay un componente político. El presidente inevitablemente va a ser un juicio político también. Ha dicho que aquí no hay nada de político, que jurídicamente no. Que esto es un asunto absolutamente humanitario, que tiene que ver con la salud y que no interviene el elemento político en la decisión del propio presidente. Eso es lo que ha dicho ella, o sea que usted está contradiciendo a su patrocinador. No, mi querido Jaime, lo que sucede es su patrocinado, perdón. Lo que sucede es simplemente que lo que hago es la apreciación jurídica de lo que es el indulto humanitario. El hecho de que el fútbol se deba ganar en la cancha, yo explico las jugadas, pero no puedo analizar la reacción que tiene la tribuna. Perú nos eliminan en el Mundial cuando vamos con oblitas porque en Chile nos querían matar, cuando acá perdimos con Ecuador, entonces todo tiene su momento. Yo hago mi análisis jurídico, pero el análisis jurídico tiene componentes externos, como el componente mediático, obviamente. Me están pidiendo una pausa. Gracias. En mi oficina el día es intenso. Por ello tenemos un compañero que nos apoya de principio a fin. Digitalizamos documentos, copiamos y escaneamos en los formatos adecuados e imprimimos desde cualquier dispositivo de memoria. Con Brother, óptimos resultados siempre. En impresoras y multifuncionales, Brother, estamos a tu lado. No pasa nada con el cole. Sí pasa. Al colegio no voy más, no voy más. Al colegio no voy más, no voy más. ¿Para qué si yo ya sé? En la nueva colección Yo Leo Historias del Cole, lee entretenidos libros con los mejores relatos de autores peruanos contemporáneos. Desde este 15 de octubre a solo 3,50 soles, porque todos tenemos una historia del cole. Concursa y cuéntanos la tuya en yoleo.pe. Puedes ganar una de las alucinantes tablets Galaxy. Grupo La República Publicaciones. Seguimos conversando con César Nakazaki. Bueno, de otro lado, la directora ejecutiva de Proética, Cecilia Blondet, ha señalado que el indulto al expresidente Alberto Fujimori incrementaría la sensación de impunidad, ha dicho. Creo que ella no es abogada, me parece, ¿no? Porque no es una muy buena ejecutiva, no recuerdo si es abogada, pero el tema es el siguiente, ¿no? Si uno analiza qué es impunidad, impunidad es cuando una persona no es investigada, juzgada y condenada. Eso es impunidad jurídicamente hablando, ¿no? No hepáticamente hablando. Entonces, jurídicamente hablando es que una persona no la investigan, no la juzgan y no la condenan. Por eso el tema de las autoamnistías y toda la crítica que hubo. Pero cuando una persona ya ha sido condenada, hay que ver. Si ven Declaración Universal de Derechos Humanos, ven todo lo que buscaron para condenarlo al presidente Fujimori por lesa humanidad, yo pido que volteen la misma página a la página 2. Y la página 2 de eso mismo que invocaban dice así: están prohibidas en el mundo las penas inhumanas, las penas crueles. ¿Cuáles son las penas inhumanas, las penas crueles? Entre varios tipos, cuando a un enfermo grave se le mantiene en prisión. Entonces, los mismos criterios que utilizaron para condenarlo, que utilicen ahora para evaluar el indulto, ¿no? La justicia es una balanza de dos platos, no de uno. ¿Alguna apreciación acerca de la comisión de indultos que va a revisar este procedimiento, que es la que tiene que hacer la recomendación en sentido positivo o negativo? No conozco a los miembros, solamente hay uno que estoy examinando, lo que es el doctor Aizanoa, me parece. Es el presidente. Que he leído, porque no sé si es uno de los abogados que se allanó en los procesos ante la Corte Interamericana, porque el día que se analice este tema va a haber una constante. El Perú ha sido condenado más o menos una veintena de veces en la Corte Interamericana y jamás presentó defensa. Nunca presentó defensa. Bueno, sí, efectivamente, según aquí en el Comercio, dice que este señor, Aizanoa, fue agente del Estado el 2007 y se allanó en una sentencia de la Corte de San José que ordenó el pago de 3 millones a los familiares de 41 presos por terrorismo muertos en el develamiento del motín de Castro en 1992. Ahí habría un gran problema. Primero, ese es un proceso que no ha terminado, ni siquiera ha llegado a juicio.
Entonces, ¿cómo él podría, de acuerdo a nuestra Constitución y al Pacto de San José de Costa Rica, quien establece la verdad de un hecho que podría tener connotaciones de delito y generar responsabilidad internacional del Estado es el Poder Judicial? Y si el Poder Judicial no lo hace o lo hace mal, recién entra la Corte Interamericana. Primer tema que debió él haber examinado. Segundo tema, no se sabe aún si lo que hubo en Castro fue una política de exterminio de presos generalizado sistemática o fue el develamiento de un motín de terroristas armados. Eso es algo que se está discutiendo todavía. Entonces, bueno, no quiero cargar la tinta en el doctor, no tengo el gusto de conocerlo, pero lo que sí puedo señalar, porque lo he estudiado, es que en el caso del Perú hubo una política sistemática así de allanamientos fraudulentos, porque no tenía justificación jurídica. ¿Esto podría predisponerlo en el caso de Fujimori, del indulto a Alberto Fujimori? Si se va a centrar en lo que es el indulto humanitario y verificar si Fujimori tiene una enfermedad grave y se debe seguir en la cárcel, no. Pero si él está en ese conjunto de abogados que se prestaron a negarle al Perú una defensa eficaz para construir, entre comillas, pruebas contra Alberto Fujimori y contra los presidentes que participaron en el régimen o en la lucha contra el terrorismo, entonces sí, algún día alguien tendrá que evaluar y establecer responsabilidades de por qué el Perú dejó perder, por qué el Perú no se defendió. Pero entonces, ¿pensarían ustedes en impugnar la presencia a esta persona en esta comisión o algo parecido? No. Respondo en este momento a una pregunta que tú me dices, ¿qué inquietud me genera? A mí, como abogado César Nakazaki, me genera esa inquietud. Quisiera revisar, porque nunca me baso en lo que dice un periódico para tomar una decisión. No, pues es un periódico serio. No discuto la seriedad del periódico, pero quiero ver si hubo un allanamiento, en qué términos. Y lo que lanzo es una primera apreciación de preocupación, no de conclusión, una inquietud, no una conclusión. Bueno, esta cantidad de libros que he visto en las fotos que presentaron Keiko Fujimori y sus hermanos en el Ministerio de Justicia, ¿qué cosa había ahí? ¿Por qué tanto material? Documentación. Porque lo que han presentado me imagino para las, digamos, los informes médicos que se han producido en estos años, me imagino que eso no es muy largo, pues, ¿no? Pero estos eran tomos de tomos. Lo más grueso son las sentencias, porque como verás en el reglamento te establece unos requisitos de forma, y los requisitos de forma son todas las sentencias que se solicita sean objeto de indulto. Y son las sentencias de los 4 casos, ¿no? Que fueron materia de la Pero autorización. Ahora hay un caso adicional que viene de Santiago de Chile, ¿no? Todavía no se sabe, ¿no? Ahí hubo 3 solicitudes de extradición en este tiempo. La primera la ganamos, la segunda y la tercera se han acumulado, la jueza ha rechazado el cargo de colusión, que era el más fuerte, y estamos debatiendo la prescripción en el tema de peculado, ¿no? Que confío que la Corte Suprema de Chile nos dé la razón en esa instancia. Bueno, César Nakazaki, muchas gracias. Gracias a ti, Jaime. Por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el doctor Duberly Rodríguez, vocal supremo, candidato a la presidencia de la Corte Suprema.